Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Jacoba de Baden. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Baviera, siendo una mujer que fue bastante respetada dentro de la corte bávara, gracias a su discreción, dedicándose plenamente a sus funciones como consorte y a sus aficiones como el arte y el coleccionismo. Esta biografía es realizada por petición de Teresita Pinto. María Jacoba de Baden-Sponheim nació el 25 de junio de 1507 en la ciudad de Baden-Baden, en el margraviato de Baden, actualmente en Alemania. Fue hija del margrave Felipe I de Baden y de la esposa de este, la princesa Isabel del Palatinado. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo María Jacoba la primera de sus vástagos. Cuando la niña nació, su padre aún no era margrave de Baden, siendo su abuelo Cristian I de Baden quien gobernaba en ese momento. La niña poseía un buen linaje, siendo descendiente de la nobleza alemana. Por vía paterna descendía de la casa Zähringen, mientras que por vía materna era descendiente de las casas Wittelsbach y Wettin. No hay apenas datos sobre su infancia. Tan solo se sabe que ella fue la única hija de los margraves que logró llegar a edad adulta, debido a que sus 5 hermanos menores fallecieron al poco de nacer. Mientras sus mallogrados hermanos iban llegando al mundo, en el año 1515, su abuelo, el margrave Cristian, decidió dividir el margraviato de Baden entre sus hijos. El mayor de los hermanos, Bernardo, se convirtió en margrave de Baden-Baden. Felipe, que era el padre de la princesa, se convirtió en margrave de Baden-Sponheim, y el menor de los hermanos, Ernesto, se convirtió en margrave de Baden-Durlach. En el año 1522, su madre, la margravina Isabel, falleció, y su padre, el margrave Felipe, no mostró interés en contraer un nuevo casamiento, así que se dio por sentado de que el gobernante se quedaría sin su deseado heredero varón. Por esta razón, la sucesión del margraviato de Baden-Sponheim empezó a ser disputada por los hermanos de Felipe, los margraves Bernardo III de Baden-Baden y Ernesto de Baden-Durlach. En medio de aquellas disputas sucesorias, se oficializó el compromiso de María Jacoba con el duque Guillermo IV de Baviera, compartiendo ambos prometidos una serie de antepasados, como es el caso del duque Ernesto I de Austria, siendo así descendientes de la casa Habsburgo, además de que ambos pertenecían a distintas ramas de la casa Wittelsbach. El 5 de octubre de 1522 se celebró la boda entre María Jacoba y el duque Guillermo en la ciudad de Múnich, en el ducado de Baviera, actualmente en Alemania. Para entonces, ella tenía 15 años de edad en el momento de la unión y él 28. Al ser la única hija que le quedaba al duque Felipe I de Baden-Sponheim, la princesa entregó una cuantiosa dote por su casamiento, convirtiéndose en una unión muy esperada por la corte bávara. Por esta razón, al año siguiente de haberse celebrado su unión, se decidió pintar en el castillo de Burghausen los escudos de Baviera y de Baden, al lado del mismo arco de la entrada, siendo esto un recuerdo de tal esperada unión.
Pese a que su marido era el legítimo heredero del ducado de Baviera, al ser el hijo mayor de los duques Alberto IV de Baviera y Cunegunda de Austria, la madre de su esposo había insistido para que el ducado de Baviera fuese gobernado por sus dos hijos a la vez, obligando así a Guillermo IV a reconocer a su hermano menor, Luis, como su cogobernante. La idea de compartir el poder no era del agrado de los nuevos duques de Baviera, ya que temían que el cogobernante pudiese tener un hijo que reclamase sus derechos sucesorios sobre el ducado de Baviera. Pero tuvieron la suerte de que Luis de Baviera no se casó, aunque sí convivió en pareja con una mujer llamada Úrsula von Weiss. Además de que no mostró demasiado interés por la gobernación de su ducado, prefiriendo llevar una vida centrada en los placeres de la vida, pudiendo así gobernar Guillermo IV prácticamente en solitario. El matrimonio de los duques será descrito como feliz y bien avenido. María Jacoba fue descrita como una esposa atenta que llevaba una vida centrada en sus funciones como consorte y en el cuidado de sus hijos, mientras que Guillermo se centró en los asuntos de la gobernación, teniendo que hacer frente a una serie de levantamientos por parte de los campesinos o al surgimiento de la Reforma protestante. Pero pese a que en un principio le simpatizaban las palabras de Martín Lutero, finalmente se convirtió en uno de los gobernantes que condenó el protestantismo y su expansión por el ducado de Baviera. Mientras todo esto iba pasando, la duquesa iría alumbrando a sus hijos. En el año 1526 nació Teodoro, pero este falleció durante la infancia. En el año 1528 nació Alberto, quien se acabaría convirtiendo en duque de Baviera bajo el nombre de Alberto V. En el año 1529 nació Guillermo, pero este también falleció durante la infancia, y en el año 1532 nació una niña llamada Matilde, quien se acabaría convirtiendo en margravina consorte de Baden-Baden. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, llegando tan solo 2 de ellos a edad adulta. El matrimonio estableció su hogar en el palacio conocido como la Residencia de Múnich, lugar donde convivirían junto a su corte, además de utilizar como residencia de verano el Palacio de Dachau, un antiguo castillo que sería reconstruido durante la gobernación de su marido Guillermo y de su hijo Alberto, siendo este uno de los lugares favoritos de los duques y de su corte, disfrutando de tal lugar de actividades al aire libre, de la naturaleza y de partidas de caza, además de que llegó a albergar la gran colección de obras de arte que llegó a tener el matrimonio. En el año 1545, su cuñado Luis falleció, así que su marido Guillermo se convirtió en el único gobernante del ducado de Baviera, pero su esposo no disfrutaría mucho de su nueva posición, debido a que acabaría falleciendo en el año 1550. María Jacoba sintió mucho la muerte de su esposo. Ambos habían mantenido un matrimonio feliz y unido, siendo su muerte muy dolorosa para ella. Tras enviudar, ella permaneció en la nueva corte que había establecido su hijo Alberto V y su nuera Ana de Habsburgo y Aguelón, los cuales apostaron por el florecimiento cultural de la ciudad de Múnich. María Jacoba permaneció como viuda por 30 años y vio con gran tristeza el cómo sus hijos Alberto y Matilde morían antes que ella, pero logró ser testigo de cómo su nieto Guillermo se convirtió en el nuevo duque de Baviera bajo el nombre de Guillermo V. La duquesa viuda sería una mujer muy respetada durante el mandato de su hijo y de su nieto, siendo descrita como una mujer tranquila y respetuosa, que sabía en todo momento el cómo comportarse y cuál era su lugar en la corte,
hasta que finalmente falleció el 16 de noviembre de 1580, a los 73 años de edad, en la ciudad de Múnich, en Baviera. Sus restos mortales descansan en la catedral de Nuestra Señora de dicha ciudad. No hay mucho más que decir sobre María Jacoba. Ella fue una noble alemana que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Baviera, siendo una mujer que centró su vida en llevar una vida familiar y dedicada a las artes, mientras su marido se ocupaba de los asuntos de Estado. Esta duquesa tuvo la suerte de tener un matrimonio bien avenido, en una época donde muchos de los matrimonios concertados solían ser infelices, llegando a compartir con su marido una serie de intereses comunes, como su pasión por las artes y el coleccionismo, además de que los duques disfrutaron de numerosas actividades al aire libre y de diversiones dentro de su corte, llevándose una vida feliz pero discreta, siendo una mujer bastante respetada dentro de la corte bávara, donde llegaría a ser bastante popular. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Jacoba de Baden. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Teresita Pinto también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a alguna otra mujer perteneciente a la nobleza o a la realeza que haya sido conocida por ser una gran coleccionista. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!